Hello, my dear students. Welcome to this new English lesson. This lesson is called Frequency Adverbs. I hope you enjoy it. Ok, muchachos, bienvenidos a esta lección. Es llamada Adverbios de frecuencia con el Simple Present, con el presente simple. Entonces miremos qué son los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son palabras que se utilizan para expresar la frecuencia con que yo realizo una acción. Entonces miremos en esta imagen que fue tomada de internet. Aquí está pues como la biografía. Entonces son varios adverbios de frecuencia. Están acá catalogados de acuerdo a la frecuencia de porcentaje de que tiene cada uno. ¿Sí? Tenemos el primero que se pronuncia always. ¿Sí? The second one is usually, normally, or generally. Often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely and never. Como pueden ver ustedes, cada uno de estos adverbios de frecuencia tiene un porcentaje al lado, el cual pues como hace referencia a la frecuencia en que yo realizo esta actividad. Miremos los ejemplos. Dice acá, I always study after class. ¿Sí? When I say I always, quiere decir siempre. Siempre estudio después de clase. Quiere decir que se realiza todos los días. Miremos este. Usually. I usually walk to work. Yo usualmente camino hacia el trabajo. Usualmente. Es un porcentaje del 90%. Quiere decir que de vez en cuando, muy rara la vez, de vez en cuando me voy en otro transporte. Normally, dice acá el ejemplo, normally get good marks. I normally get good marks. Yo normalmente obtengo buenas notas, normalmente, ¿sí? Entonces ya el porcentaje empieza a reducir. Tenemos esta otra que es often o frequently. Sí, often significa frecuentemente, ¿sí? O a menudo. I often read in bed at night. Or I often read on bed. Quedaría mejor. I often read on bed at night. ¿Sí? Frecuentemente o a menudo leo en la cama en las noches. ¿Sí? Ok. Tenemos esta que significa sometimes, se pronuncia sometimes y quiere decir algunas veces. I sometimes sing in the shower. Yo algunas veces canto en la ducha. Tiene un porcentaje del 50%. ¿Sí? Ya se reduce la frecuencia en que yo realizo la actividad. Miremos esta. This has a 30%. Tiene un 30%. Dice occasionally. Occasionally. I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente me acuesto tarde. Ocasionalmente. El porcentaje es más reducido. O sea que casi siempre se acuesta temprano. Ocasionalmente se acuesta tarde. Miremos esta, dice seldom. Seldom significa rara vez. Rara vez y tiene un porcentaje del 10%. Dice así, I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. ¿Sí? Rara vez pongo sal, le echo sal a mi comida. Rara vez. ¿Sí? Este hardly ever o rarely tiene un porcentaje del 5%, como pueden ver acá.
Y quedaría acá el ejemplo. I hardly ever get angry. Rara vez me enojo. Rara vez es porque todo el tiempo siempre vemos a esa persona de buen humor. De vez en cuando se enoja con alguien. Entonces ahí cabría este adverbio de frecuencia. Uno de estos dos. Hardly ever o rarely. Y acá el 0% que es never. Never significa nunca. ¿Sí? Y quedaría el ejemplo así. Vegetarians never eat meat. ¿Sí? Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Nunca. ¿Listo? Entonces, esta es el significado de los adverbios de frecuencia con estos ejemplos. Ahora, ¿dónde van ubicados los adverbios de frecuencia en una oración? ¿Sí? En una oración. Miremos acá abajo que dice el sujeto hace referencia a la persona que realiza la acción. El sujeto puede estar representado, como ya le había explicado anteriormente en las anteriores lecciones de presente simple, que el sujeto puede ser representado como un pronombre personal, puede ser I, como lo vemos acá, he, she, it, you, we, they, ¿sí? O también puede estar representado por pronombres propios como Carlos, Luisa, Daniel, Daniela, ¿sí? Carlos y Luisa, Carlos, Luisa y yo, todos esos son sujetos, que son las personas que van a realizar la acción. Luego de yo colocar el sujeto, debo de escribir el adverbio de frecuencia. ¿Sí? Debo escribir el adverbio de frecuencia. Y después del adverbio de frecuencia, escribo el verbo principal. ¿Sí? O sea, la acción del verbo. ¿Sí? Entonces miremos aquí este ejemplo. Daniel es un sujeto, hace parte del sujeto porque es la persona de que realiza la acción, del protagonista de la oración. Always viene siendo el adverbio de frecuencia. Mire dónde está ubicado, después del sujeto always, y luego sigue el verbo principal, passes. En este caso es passes his exams. Les recuerdo que todavía estamos con la estructura del presente simple. Por lo tanto, los verbos deben de seguir las reglas explicadas en las lecciones anteriores. Que si el verbo termina en S o WS, hay que agregarle ES al final para conjugarlo en terceras personas. O que si el verbo termina en Y, precedido de una consonante, se le cambia la Y por I latina y se le agrega ES cuando se conjugan con las terceras personas. Entonces deben de tener en cuenta esas reglas que anteriormente fueron explicadas. Entonces miremos acá este ejemplo. Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes, siempre los gana. ¿Sí? Siempre, nunca pierde ninguno, nunca. ¿Listo? ¿Dónde está ubicado el adverbio de frecuencia? Acá, después del sujeto y antes del verbo principal. Después del sujeto y antes del verbo principal cuando se trata del presente simple. Ahora miremos acá el mismo porcentaje, los mismos adverbios de frecuencia. Miremos estos ejemplos. Dice, I always eat after class. Yo siempre, mire que el que tiene la letra como en bold, en negrilla, es el adverbio de frecuencia. Y comparemos que está ubicado después del sujeto, que sería I, o sea, yo, y luego sigue el verbo principal, que en este caso es eat, comer. I always eat after class. Yo siempre como después de clases. Miremos este otro. I usually sleep at 12 a.m. Yo usualmente duermo
a las 12 a.m. ¿Sí? Mire, el adverbio de frecuencia está entre el sujeto y el verbo principal. I normally walk to work. ¿Sí? I normally walk to work. Yo normalmente camino al trabajo. I often watch movies at bed. Yo siempre veo películas en la cama. I sometimes read at night. I occasionally talk in English. Yo ocasionalmente hablo en inglés. Ocasionalmente pertenecería a un 30%, a un 30%. I seldom do exercise. Yo rara vez hago ejercicio. I rarely get bored. ¿Sí? Rara vez me aburro. Y vegans never eat meat, o vegetarians never eat meat. ¿Sí? Estos ejemplos, miren, observen que están antes del verbo principal. ¿Sí? Entonces recordemos aquí la estructura: sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo principal. Ejemplo: Lourdes always passes her exams. Sujeto. Vamos a ver algo que es con el verbo to be. Miremos acá que anteriormente estábamos diciendo hace pocos minutos que el sujeto iba antes del verbo. Pero presten mucha atención, estudiantes. Cuando el verbo se trata del verbo to be, cuando en la oración voy a utilizar verbo to be, el adverbio de frecuencia se debe colocar después del verbo to be. Mucha atención a esta estructura: sujeto, verbo to be, que ya ustedes lo han trabajado en sexto y en varias oraciones, temas anteriores. Am, is, are. Ese es el verbo to be, que es uno de los verbos más importantes del idioma inglés, que significa ser o estar. Am, is, are viene siendo el verbo to be. Entonces, cuando veamos en la oración estas palabritas, el verbo to be debe ser el adverbio de frecuencia debe ser ubicado después del verbo to be. Y luego colocamos el adverbio de frecuencia como lo observamos acá en esta imagen. Miremos acá. We are often happy. We are. Nosotros a menudo estamos felices. A menudo. Frecuentemente. We are. Este es el verbo to be. Are. ¿Dónde va ubicado el adverbio de frecuencia? Después del verbo to be. Pero si la frase no tiene verbo to be, ¿dónde va ubicado el adverbio de frecuencia? Acá, antes del verbo. Entonces tienen que tener eso muy claro. Miremos acá este ejemplo. I am always tired. I am always tired. ¿Dónde está ubicado el adverbio de frecuencia? Después del verbo to be. Siempre estoy cansada. ¿Sí? Ok. Espero que hayan entendido acá esta parte. Ahora vamos a pasar acá al tablerito y miremos esto. Excepción a la regla, o sea, lo que les acabé de explicar. El verbo to be, am, is, are. Con este verbo los adverbios de frecuencia se sitúan, se ubican siempre después del verbo to be. Miremos acá. I am often happy. I am often happy. He is always at home. Él siempre está en casa. They are usually doing homework. They are usually doing homework. Ellos usualmente están haciendo tareas. They are usually doing homework. Entonces vea, sujeto vendría este es el verbo to be, y aquí está ubicado el adverbio de frecuencia, usually, y luego sigue el verbo principal de la oración. Miremos acá, el sujeto viene siendo I, el verbo to be viene siendo am, y el adverbio de frecuencia viene siendo often. Y miremos acá,
sujeto, verbo to be y adverbio de frecuencia. He is always at home. Espero que tengan presente esto. Las expresiones de frecuencia como Mondays, o sea, los días de la semana, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at the weekend, in July, o sea, con los meses del año. Normalmente estas expresiones se colocan al final de la frase, aunque en algunas ocasiones también se pueda colocar al principio de la frase. Entonces mire que son diferentes expresiones de tiempo con expresiones de, expresiones de frecuencia con adverbios de frecuencia. Expresiones de frecuencia son estas que yo les acabo de ilustrar acá. Pero los adverbios de frecuencia son los que acabamos de observar acá. Estos serían los adverbios de frecuencia. Pero las expresiones de frecuencia son estas. Para yo decir, por ejemplo, en la tarde, en la noche, hace 2 minutos. Todo eso son expresiones de frecuencia, que hay unas para el presente, unas para el pasado y otras para el futuro. Todas esas expresiones de frecuencia siempre van utilizadas al final de la frase. Miremos acá este ejemplo. I play tennis at the weekend. Yo juego tenis los fines de semana o el fin de semana. Miremos acá. In the morning, he gets up at 7 o'clock. He has a shower and he has breakfast. Miren acá las expresiones de tiempo. Ahí no hay ningún adverbio de frecuencia. Y miremos acá la expresión de tiempo. ¿Dónde está utilizada acá? Al final. Al principio. Yo puedo decir, in the morning, he gets up at 7 o'clock. He has a shower and he has breakfast. O también la puedo eliminar de ahí y colocarla acá al final. Yo puedo decir, he gets up at 7 o'clock, he has a shower and he has breakfast in the morning. Yo puedo usarla. Expresión de tiempo al principio o al final. ¿Cuándo es más utilizada? Al final de la frase. Bueno, muchachos, espero que no se les olvide estas estructuras y que las repasen muy bien para que puedan realizar sus actividades y sus trabajos. Que pasen feliz día, feliz noche y bye bye. See you, good luck.